Estamos en Hechos capítulo ¿cuánto? 9. ¿Están seguros que estamos en Hechos capítulo 9? Todavía no hemos terminado el capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer hoy el versículo 14 al 17. Algunos de ustedes anotan ciertas cosas. ¿Hasta dónde me quedé yo, hermana Lindita? Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando lo tenga me contesta con un gran amén. Muy bien. Solo vi la segunda división, ¿verdad? Muy bien. Aquí de este lado me van a leer el 14. Aquí de este lado el 15. Aquí el 16 y todos juntos terminamos con el 17. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice el 14. ¿Qué dice el 14? El versículo 14. Venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estamos en una serie de predicaciones llamado Bases para hacer una iglesia en avivamiento. Y estamos en avivamiento en casa. Por eso lo tenemos leyendo palabra de Dios, orando con su familia en casa, porque estamos iniciando un avivamiento desde la casa. En las tardes estamos orando por avivamiento en el templo, que el Señor pueda obrar maravillosamente. Obviamente los avivamientos, amados hermanos, no van a suceder de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que pagar un precio y hay que hacer algo para la gloria de Dios. Es por eso que les animo a todos aquellos que todavía no están haciendo el devocional, que es tiempo de levantarnos, es tiempo de leer palabra de Dios. Alguna base para que tengamos un avivamiento en nuestra iglesia, dije yo la vez pasada, es ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, es ser fiel hasta la muerte, es predicar a Cristo y creer en el poder de nuestro Dios. Que nada nos mueva de eso. Amados hermanos, los avivamientos son conocidos como un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Muchas veces las iglesias y la iglesia de Cristo caemos en un sueño profundo. Y en un sueño profundo, mire hermano, puede que se caiga el techo y pase lo que pase y la persona a veces ni siente. Y muchas veces la iglesia está adormecida de esta manera, que está oyendo y viendo todo lo que está pasando, pero ellos dormidos todavía. Y hoy estamos tratando de entrar a un despertar espiritual, donde cada uno estemos alerta, donde cada uno seamos de esas personas que cuando veamos algo, despertemos y actuemos y hagamos algo para la gloria de Dios. Donde cada creyente, miren, es un despertar espiritual, pero es también que cada creyente le permite al Espíritu Santo que obre en su vida, que trabaje en su vida. Y hay dos claves vitales para que inicie un avivamiento, que son las bases que nosotros hemos puesto: oración y palabra de Dios. No puede haber avivamiento si nadie ora. No puede haber avivamiento si nadie lee palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que redarguye. La palabra de Dios es la que instruye. La palabra de Dios es la que debe de habitar abundantemente en nuestros corazones. Debe de dejar de estar llenos. Nosotros a veces estamos llenos de chismes, estamos llenos de inmundicia y llenos de un montón de cosas, pero de palabra de Dios es lo que menos estamos llenos. Y necesitamos estar llenos de palabra de Dios. En el diccionario evangélico de misiones define el avivamiento como la obra del Espíritu Santo. Y también lo define de esta manera, como la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, donde su vida sea un testimonio vivo del poder de Dios. Cada uno de nosotros debe de ser eso. Spurgeon dijo que los avivamientos solo son experimentados por los creyentes que tienen un grado de vida. Los creyentes que solamente experimentan el avivamiento son aquellos que están algo vivos, porque algunos ya están muertos espiritualmente, porque algunos ya no hay una chispa que se les enciende. Por eso razón tuvo Jesús que dijo: miren,
Si les endechamos, porque en aquel tiempo contrataban a la gente para que llorara en los sepelios. Se contrata gente que endeche y que llore y nadie llora, dijo. Le ponemos flauta para que toquen y nadie canta ni alaba. Y es ahí donde la gente muchas veces está en un estado, hermano, que ni quiere alabanza, ni quiere adoración, ni quiere oración, ni quiere lectura de Biblia. No quiere ni una cosa, ni quiere de la otra, pero sí quiere avivamiento. Pero sí quiere que Dios haga cosas grandes. Y Dios no opera de esa manera. Nosotros necesitamos entender que hasta que nosotros, amados hermanos, usted tóquese a ver si está vivo. Tóquese a ver si todavía tiene algo, un poquito, de que lo haga sentir algo de parte del Señor. Porque necesitamos, amados hermanos, estar vivos. Avivamiento es el acto de hacer que algo se encienda o arda de nuevo. Y estamos tratando de encender esa chispa apagada. Ese fuego apagado en muchas iglesias. Ese fuego apagado en muchos lugares. Se despierta un hambre o pasión por Dios. Amados hermanos, los que han estado haciendo los devocionales, los que han estado orando, no han sentido que se ha despertado un deseo por orar. No han sentido que ha despertado un deseo por conocer más palabra de Dios. Esa hambre espiritual es lo que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce esto en nuestra vida y necesitamos hambre y pasión por Dios. Que así como nos desesperamos por un plato de comida, así nos desesperemos por orar. Que así como nos desesperamos por estar en un lugar bonito, así nos desesperemos por estar en la casa de Dios y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que así como nos desesperamos muchas veces por un postre que para nosotros es apetitoso, así nos desesperemos por un plato de la presencia de Dios en este lugar, por un mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos hoy esto, y a través de la palabra de Dios quiero que conozcamos otras 3 bases para hacer una iglesia en avivamiento. Una de las bases para hacer una iglesia en avivamiento es ser sensibles a la voluntad del Señor. Y la sensibilidad, amados hermanos, ¿qué es? ¿Qué es ser sensible? Sentir. Muy gracias, hermano. ¿Qué es sentir? Sensible. Que alguien que siente con rapidez. ¿Quién más tiene una idea de lo que es ser sensible? ¿Qué es lo contrario de ser sensible? Insensible. Miren, ser sensible es una persona receptiva. Es una persona que está atenta. Es una persona que al nomás oír algo, como está atenta, le produce algo en el corazón. El problema de muchos es que nos hemos insensibilizado. Ya no oímos y ya no sentimos. Los oídos los tenemos insensibilizados. Ya no dejamos que la palabra de Dios penetre ni por los oídos ni que llegue al corazón. Y ser sensible es una persona receptible a lo que Dios desea. Una persona dócil. Una persona obediente que cede a la voluntad del Señor, que antepone mi voluntad ante la voluntad de Dios, que sabe qué tiene que hacer. El problema más grande, amada iglesia, ¿por qué no llega el avivamiento? Es por corazones endurecidos. Amén. Esa es la realidad. No hay cosa que detenga un avivamiento que tener un corazón endurecido, un corazón duro, un corazón que parece pedernal, que estamos tratando la manera, y Dios hablando. Y hay un peligro tremendo con esto, que cuando el pueblo endurece el corazón y cuando la iglesia endurece el corazón, no espere que Dios traiga bendición. No espere que Dios abra la ventana de los cielos y lo bendiga, porque cuando una persona endurece el corazón, está próximo a ser destruido de parte de Dios. Está próximo a que la ira de Dios descienda. Porque una de las cosas, porque el pueblo de Israel tuvo que pasar por muchísimas cosas, fue porque taparon sus oídos para no oír palabra de Dios. Taparon sus oídos porque ya estaban hastiados de oír palabra de Dios. Y eso significaba también que su corazón se había endurecido. No hay nada más triste que usted se llame creyente y no le gusta oír palabra de Dios. No hay nada más triste que usted se haga llamar creyente y no lee palabra de Dios.
Y necesitamos entender esto. El avivamiento en Samaria llegó por un hombre sensible. Sensible a la voz de Dios. Sensible a la voluntad de Dios. ¿Quién fue? Felipe. Felipe no era contado entre los apóstoles. Felipe no era contado entre la alta alcurnia, pero fue un diácono, un servidor, un hombre lleno del Espíritu Santo. El avivamiento llegó a Samaria y el avivamiento llegó, amados hermanos, con poder, llegó con señales, llegó con milagros, llegó con prodigios, llegó con tantas cosas maravillosas. Y cuando vemos a un Felipe hablando la palabra de Dios, también vemos a un pueblo de Samaria con corazones sensibles. ¿Cuál era la evidencia de que Samaria tenía corazones sensibles? Porque dice que cuando Felipe les predicaba a Cristo, todos atentamente escuchaban la voz de Felipe, escuchaban la palabra de Dios. La sensibilidad empieza cuando yo dejo y le permito a Dios que hable a mi vida, cuando le permito a Dios que su palabra penetre a mi vida. La palabra de Dios es la única que puede, amados hermanos, quitar todas aquellas cosas que a nosotros nos estorban. Y cuando yo veo esto, veo a un Felipe que obedecía la voluntad de Dios. Y yo le pregunto, ¿la voluntad de Dios será mala para nuestras vidas? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Hay tres características de la voluntad de Dios. Buena. No tiene nada de mal. Es agradable y es perfecta. Contra esa voluntad, si usted no quiere obedecer y hacer la voluntad de Dios, entonces usted quiere que le vaya mal. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca en nada de lo que hace. Felipe no ministró el bautismo del Espíritu Santo. Él predicó la palabra. Muchos creyeron en él. Hasta un hombre llamado Simón creyó en él. Pero cuando vemos a este Felipe, mire, hay cosas, hay buenas noticias que corren, amados hermanos, que corren. Y la buena noticia corrió hasta Jerusalén. ¿Y cuál fue la buena noticia? Samaria ha recibido la palabra. En Samaria se están convirtiendo. En Samaria los cojos están siendo levantados. Los ciegos están viendo. Allá hay paralíticos sanados. Allá hay toda clase de milagros. Cuando Pedro y Juan y los apóstoles que están en Jerusalén oyeron que en Samaria había un avivamiento y que habían recibido la palabra de Dios, dice que mandaron a 2 de los apóstoles. Ellos fueron ¿a qué? A supervisar, a evidenciar que lo que estaban diciendo aquello fuera cierto. Y cuando mandan a Pedro y a Juan, ¿qué calibre, qué talla era Pedro y Juan? Hermanos, hombres llenos del poder de Dios, hombres llenos de gloria de Dios, que cuando Pedro pasaba le sacaban los enfermos para ser sanados. Ahora es un Felipe, no es un apóstol, el que está haciendo así. Dijeron, vamos a ir a ver si es cierto lo que están contando. Cuando llegaron, dice la palabra de Dios, que les preguntaron a aquel grupito que se había convertido, ustedes ya fueron bautizados, y habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando les preguntan, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué oraron? Para que recibieran el Espíritu. Muy bien. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, ¿qué había pasado? En el nombre de Jesús. Entonces, hay una manera, miren, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo, hermana Delma? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Sí. Desde el momento que nosotros creemos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ellos ya habían creído. Estamos hablando aquí de bautismo. ¿Cómo se recibe el bautismo? Porque ellos estaban orando, hermana, Estaban fervientemente orando y atentos. Pero bíblicamente, miren, hay muchas maneras de ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, pónganme atención en esto. Para recibir el Espíritu Santo, cada uno lo puede recibir sin que nadie lo toque. Lo único que tiene que hacer es pedírselo a Dios.
en oración, pedírselo a Dios. Pero no solamente esa es la forma, sino que también hay otra forma. Que alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo le imponga las manos al que no ha sido y se recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, viene la pregunta del millón. ¿Por qué algunos, aunque se les ponga la mano, no reciben? Porque no se resisten. Hay muchos factores, correcto, hermana Glendita. Uno a veces, una de las cosas es, y estamos en el punto de la sensibilidad, y es que los de Samaria eran sensibles. Ellos habían visto a Felipe hacer maravillas. Imagínense ver a alguien levantar muertos, hacer tantas señales, y le pregunta a Pedro y Juan: ¿quieren ustedes recibir lo que Felipe tiene? Ellos estaban emocionados, esperando recibir eso. ¿Qué pasa hoy con nuestras congregaciones? Ni creen, ni desean, ni procuran, resisten, y cuando alguien les pone la mano, les da cólera. ¿Sí o no? Y queremos recibir. Insensibles. Mire, hay algo sorprendente en ese pasaje, que todos los que les imponían la mano, todos recibían. Todos recibían. Allá en el Pentecostés, nadie les puso la mano, ¿verdad? Nadie. Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero uno de los métodos que usaron los apóstoles fue la imposición de manos. Les ponían la mano y recibían. Allá en Éfeso dice la palabra de Dios que cuando Pablo llegó, dice de que ya había creyentes. ¿Cuántos creyentes habían allá en Éfeso? ¿Cuántos? Un grupo como de 12. Y cuando llegó, les dijo Pablo, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, le dijo. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan, le dijo. Solo habían sido bautizados en agua. Le dijo, ese bautismo fue solo para arrepentimiento. Y les dice Pablo, vengan para acá, voy a orar por ustedes y van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y dice que Pablo les imponía las manos, inmediatamente empezaban a hablar en lengua y a profetizar. A profetizar. ¿Por qué? Porque era un grupo de gente, amados hermanos, apasionados por Dios, con deseo de recibir, con deseo que Dios haga algo. La vez pasada les decía, ¿por qué Jesús no hizo nada en Nazaret? ¿Por qué? Por la incredulidad. Pero no es este José, no es este el hijo de José, no es este el carpintero. Y es que es lo mismo que nos pasa hoy en día. Pero fulano, ¿quién es? Yo le quiero recordar a la iglesia hoy, esta mañana, que ningún hombre o mujer puede hacer algo por sí mismo. Si Dios no está con él, nadie puede hacer nada. Usted debe de poner los ojos en Jesús y debe de saber que solo Jesús puede obrar, y el bautizador se llama Jesús a través de su Espíritu Santo. No ande poniendo la vista en nadie. Y también le he dicho una cosa: no menosprecie a nadie por el amor de Dios. No menosprecie a nadie. La gente más humilde puede ser la más usada por el Señor. La gente sin letra puede ser la más usada por el Señor. Dígale al Señor, dame un corazón sensible esta mañana. Dame un corazón sensible. Cuando vemos a Timoteo, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos. ¿Quién había orado por Timoteo? Había orado todo el presbiterio para que él saliera para pastor. Y cuando oraron por él, ahí recibió los dones que necesitaba para el ministerio. Por la imposición de manos se puede recibir los dones. Los avivamientos inician con gente que oye la palabra de Dios, que se arrepiente, que abre su corazón a su voluntad. Los dones de Timoteo fueron dados por la imposición de manos. Los Efesios, amados hermanos, es un ejemplo para la iglesia de hoy, que no importa la cantidad. Si son 3, si son 4, si son 12, el Señor se quiere manifestar en un grupo. No importa lo que sea.
pero Dios se va a manifestar en aquellos que sienten el poder de Dios. La segunda base para hacer una iglesia en avivamiento es tener autoridad para confrontar el pecado o lo que está mal. Hay una autoridad que no viene del hombre. Hay una autoridad que viene del poder del Espíritu Santo. Una autoridad tremenda. Y los apóstoles tenían esa autoridad. Y los hijos de Dios tenemos autoridad. ¿Qué es confrontar? ¿Qué es confrontar? Muy bien. Confrontar es ponerse a alguien frente a frente con alguien y exponer lo que está mal. Cuando usted confronta a alguien, se le tiene que decir de frente. Se le tiene que decir de frente, hermano Carlos, esto y esto usted está haciendo mal. De frente, eso es confrontación, confrontar. Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos, que cuando vio Simón era el hechicero, Simón era el mago que tenía engañado a todo Samaria, haciendo magia, sacando palomitas de pañuelo, haciendo cosas, desapareciendo monedas y volviendo a aparecer. Y él había engañado a todo Samaria. ¿Y qué les había dicho? Este es el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe, dice que todos creyeron a Felipe, incluyendo a Simón. Pero Simón, ¿qué se fijó? ¿Qué le llamó la atención a Simón cuando llegó Pedro y Juan? Él se fijó una cosa, que Pedro y Juan solo llegaron y llamaron al grupo y le dijeron: ven, vamos a orar por ustedes para que reciban el poder del Espíritu Santo. Y él vio que solo les ponían la mano y empezaban a lanzar, a hablar en lenguas y aquella gloria de Dios, aquella presencia de Dios, y empezó a ver eso. ¿Y qué dijo Simón? Simón les dijo, cuando vio Simón, dice, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Hermanos, mucha gente quiere ser llena del Espíritu Santo y piensa que las cosas solo son como una chequera, que las cosas son fácil como ir a un cajero automático, que las cosas son, yo quiero recibir, y se mete en el fuego y a veces medio chamuscado sale, pero sin sentir nada. Y es que muchas cosas espirituales hay gente que se ha equivocado pensando que con dinero se pueden obtener. Simón es el ejemplo vivo, que el dinero, él tenía dinero, él le dijo: dígame cuánto vale, cuánto quieren que les paguen para que ustedes me den eso que ustedes tienen, para que yo también le ponga la mano. ¿A quiénes? A lo que yo quiera, y que puedan. Pero ¿qué quería hacer con él eso? ¿Qué quería hacer él? Hermanos, él no lo quería como Pablo, ni Pedro, ni Juan, para ir a bendecir la iglesia, para que la iglesia se levantara en avivamiento. ¿Para qué lo quería él? Porque dijo: si me miran que yo como Pedro y Juan, solo con ponerle la mano, pues voy a cobrar. Págueme $50, págueme $100, págueme 200, y cuando venga a sentir ya no me caben en las bolsas del pisto. Y es ahí donde tenemos que pensar. Muchas veces en nuestros tiempos, muchos hombres y mujeres usan los dones de Dios para poder sacar dinero. Para poder sacar dinero. Hay gente que solamente Dios le habló una vez y ya puso su casita de oración. Una vez le habló el Señor, según ellos, le a poner su casita de oración. Y después dice: si quiero oración de tales horas a tales horas, los martes y jueves, venga a orar, le voy a dar. Y ahí va un montón de gente, hasta creyente, hasta creyentes, caminando, pagando. Aquí no les gusta ofrendar, pero allá sí van a pagar lo que sea. ¿Para qué? Para tener un poquito, para que le den palabra. Si usted quiere que le den palabra, lea la Biblia. Si usted quiere que le den palabra, ore. El Señor le puede hablar a cualquiera que es sensible a su voz. Simón dijo: dadme también
a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero había un Pedrito que no se quedaba callado, un Pedro que no sabía de universidades ni de nada, pero un Pedro, hermano, lleno de poder y de autoridad, y le dijo estas palabras: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y también le dijo esto: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado del pensamiento de tu corazón. Amados hermanos, muchas de las cosas que salen de nuestra boca, ¿de dónde vienen? El corazón de ese Simón era un corazón malo. No era un corazón convertido. Era un corazón que tenía todavía ataduras. Todavía un corazón que todo miraba pisto. Como dijo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es bien clara: raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, cuando Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, ¿qué le dijo? Una sentencia de muerte. Y ya les enseñé en el capítulo 5 de Hechos, de Ananías y Zafira, que ellos querían apantallar que eran buenos creyentes, fingir que eran buenos creyentes, y dijeron: todos están vendiendo la herencia, mira Zafira, vendámosla nosotros también, y digamos que nosotros toda la herencia la vendimos y nos dieron tanto. Pero le dijo: pero no seamos bobos, pues todos han ido a entregar todito el dinero. Nosotros hay que apartar una parte para nosotros y hay que entregar lo que nos dé la gana. ¿Y qué pasó? Bien vivos estaban. Inmediatamente los dos cayeron muertos ahí, uno detrás del otro, porque se habían puesto de acuerdo para mentir, se habían puesto de acuerdo para hacer maldad. Amados hermanos, ese corazón no era un corazón recto, ese corazón era un corazón lleno de maldad. Un corazón que estaba planeando cosas malas. Y este hombre está planeando eso y le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice una cosa: no te has arrepentido. Arrepiéntete y pide perdón. Amados hermanos, todo creyente debemos de arrepentirnos todos los días, porque todos los días pecamos. Todos los días hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y hay cosas y pensamientos en nuestro corazón que no son agradables delante de Dios. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Del corazón salen, ¿qué más? Los homicidios. Y homicidios, amados hermanos, ¿qué es homicidio? Juan dijo estas palabras: el que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y hermanos, cuántas cosas hay en nuestro corazón, que muchas veces en nuestro corazón nosotros decimos: tengo un corazón tan bueno y tan limpio. Y miren, una de las cosas más terribles es el corazón. Engañoso es, dice la palabra de Dios, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según su obra. Necesitamos decirle todos los días al Señor, como dijo David: examina mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos decirle al Señor: examíname. Pedro, cuando le da esta sentencia, le dice esta cosa: porque hiel y amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Mire, Pedro inmediatamente lo vio, que él todavía era un atado, está en cárceles todavía, en prisiones, el enemigo lo tenía atado. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. A veces, amados hermanos, cuando yo leo eso, me remonto a Job. Los tres amigos de Job llegaron para decirle palabras duras a Job. Le dijo: ¿cómo vas a hablar de justicia tú, Job? ¿Cómo vas a hablar de esto si todo hombre, Dios no va a castigar al que es bueno?
Dios va a castigar al hombre malo. Y empezaron a decirle uno por uno. Y le dio oportunidad al Señor que hablara. Pero ya en los últimos capítulos, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Job? Vaya a orar, le dijo. Por eso sus amigos que tienen. Porque si no, yo te puedo matar. Por lo que le vinieron a decir. Vaya a orar por ellos. Simón no tenía capacidad de orar ni por él mismo. Ruega por nosotros, le dijo. Ruega por mí. No vaya a ser que me acontezca todo lo que me acaban de decir. Hermanos, confrontar a alguien muchas veces no es fácil. Pero sí es necesario. Porque le voy a decir una cosa. Cuando una iglesia no confronta lo malo que hay, el enemigo se aprovecha. El enemigo es astuto y mete cizaña y mete de todo en la iglesia. Y es necesario confrontar lo que está mal. Pablo era de esas agallas. Pedro era un gran hombre. ¿Sí o no? Pero los Gálatas le escribe esto. Cuando llegué a Antioquía le dijo, llamé a Pedro cara a cara, porque yo lo había visto. Mire, Pablo cuando le escribe a los Gálatas tiene un gran conflicto, un gran problema que está pero bravo escribiéndole, porque le dice: Gálatas, ustedes empezaron por el espíritu y van a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque los Gálatas recibieron el Espíritu Santo, pero llegaron otros judíos pícaros a decirles: ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Y Pablo defendía que el que gentil se convertía a Cristo ya no necesitaba de circuncisión. Pero Pedro con los gentiles comía y bebía. Pero cuando llegaban los judíos que eran de la alta como él, decía: yo no los conozco a él, y se apartaba. Y Pablo se fijó, porque él estaba arrastrando a un montón cayendo en esa hipocresía. Y lo llamó y le dijo: Pedro, te quiero decir algo. ¿Cómo es eso que tú, siendo judío y predicando la circuncisión, cuando estás con los gentiles comes con los gentiles? Hipócrita. Deja de comer con ellos. Y después le dice: tú vienes y te retractas de lo que hizo. No seas hipócrita, le dijo Pablo. Y lo confrontó. ¿Y lo curó o no lo curó? Una sola curada le metió. Porque muchas veces, amados hermanos, hay cosas que nosotros hacemos y somos unos grandísimos hipócritas. Y necesitamos a veces que alguien nos diga que está mal. Que alguien nos diga que está mal. Y Dios no va a descender del cielo para decírselo. Oiga bien esto. Dios no va a descender del cielo para decirle: Ramiro, qué bárbaro, casi ni te congregás. Porque me va a usar a mí, hermano Ramiro, para decirlo. Porque a cualquier persona va a usar el Señor. A cualquiera va a usar el Señor. A alguien que sea siervo del Señor lo va a usar para decirle. ¿Por qué? Con el fin de que la persona se salve. Con el fin de que la persona venga, hermanos, a un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento de verdad. Para hacer una iglesia en avivamiento necesitamos confrontar lo que está mal. Porque mucha gente tiene un corazón que no es recto delante de Dios. Un corazón que no es agradable. Y sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. No enfermemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Si nuestro corazón, mire, si de nuestra boca solo sale maldad, es porque nuestro corazón no es bueno. Si de nuestro corazón solo salen cosas malas, es porque nuestro corazón le falta que Dios trate con él. Y necesitamos, hermanos, entender que si queremos un avivamiento, necesitamos confrontar lo que está mal. Número 3, la tercera base para hacer una iglesia en avivamiento es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y guiar es que alguien se ponga al frente para mostrar el camino. Para que alguien nos guíe se necesita obedecer y seguir instrucciones. Si usted contrata a un guía a una montaña que no conoce, y al final va a ser la del profe Quique, que se desapareció, para que contrate guía, gastando pisto por gusto.
Cuando alguien contrata un guía, ¿para qué es? Porque no conoce. Y para obedecer, mire, el guía le va diciendo a uno. El guía le va diciendo, mire, por esa calle no se vaya a meter. Cuando nosotros vamos a los viajes misioneros, como nosotros no sabemos en qué colonia nos andamos metiendo, nos andamos metiendo en la boca del diablo. A veces, el guía que nos lleva, los hermanitos que nos han llevado, porque aquí dicen que ya no hay hombres malos. Pero en Honduras, Nicaragua y todo eso, son territorios, hermano, Guatemala, territorios peligrosos. Cuando va el guía nos dice, mire, en esta calle para allá, el barrio rojo. Y aquí no pueden pasar. Y muchas veces nos hemos ido a meter, pero nos hemos guardado. De aquí para allá, ¿qué debe de hacer uno? Obedecer a la persona que le dijo. ¿Por qué? Porque si no le obedezco, no le voy a echar la culpa al otro. Porque fue mi culpa. Ahora, nosotros los creyentes tenemos un guía, el mejor de todos. ¿Cómo se llama? Dijo Jesús, cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de lo mío, sino hablará de lo que Él oyere en el cielo y lo hará saber. Y hay otra cosa maravillosa aquí. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, entonces no es hijo de Dios. Ahora, cuando vemos a un Felipe ha llevado el avivamiento a Samaria. Pero Felipe era un hombre obediente, un hombre dócil, un hombre sensible a la voz de Dios. Felipe está con la unción del Espíritu Santo y está con la visión de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén. Ahora estaba él en Samaria. ¿Y qué le tocaba? Hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo estaba en la visión. Lo último de la tierra en esos días. ¿Cuál país era? Según el pasaje que estamos leyendo. ¿Qué ciudad era lo último de la tierra en ese tiempo? Samaria ya llegó el avivamiento, que es lo último. Etiopía. Allá está Pablo predicando, pero un ángel del Señor le dice, Felipe, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó rápidamente, fue. Y cuando él va, ¿a quién vio? ¿Quiénes eran los etíopes? ¿De dónde eran? De Etiopía. Etiopía eran las ciudades más refundidas en ese entonces. Era lo último de la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a cumplir la gran comisión. Para eso nos va a guiar. Y dice de que iba y era funcionario de la reina de Candace. ¿De qué venía él? ¿De dónde venía, Sarita? ¿De qué venía? De adorar, dice la palabra de Dios. Y Etiopía son puros gentiles. Hay algo que yo encontraba, algo tremendo, porque no lo había analizado desde este punto de vista. Y es que, hermano, un eunuco, ¿qué es? Dígame, ¿qué es un eunuco? Alguien castrado o que nace. Hay unos nacen, dice la palabra, y otros que se hacen, que sirven al rey. Muy bien, la palabra de Dios dice eso, que algunos eunucos así nacen, sin deseos o apetitos sexuales, pero algunos, por causa de alguien más, son hechos eunucos. ¿Qué significa esto? Que imagínense que él servía para la reina. El rey no quería que ninguno se metiera con la reina, especialmente los que tenían los tesoros. ¿Y qué hicieron? Habían castrado a ese hombre, por eso se dice eunuco. Él era castrado de su miembro viril. Y él había oído de un templo en Jerusalén, que ahí había un Dios vivo, un Dios real. Yo no sé quién le habrá llevado esa tremenda noticia, que había gente que adoraba a Dios en Jerusalén. Y él había solicitado permiso para viajar desde Etiopía a Jerusalén. Y ya les había dicho anteriormente en otro mensaje que de Etiopía a Jerusalén había que viajar 3 meses en carro.
para llegar a Etiopía, para llegar a Jerusalén. Y de Jerusalén para Etiopía, otros 3 meses en carro. No había aviones, no había nada. Y 3 meses para ir y 3 meses para regresar. Y si esto fuera poco, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 23:1: no entrará, dijo Dios, en mi congregación ninguno que esté castrado. El pobre eunuco había llegado a Jerusalén y la alta cuña no lo habían dejado ni ingresar. No tenía derecho de entrar al templo. Lo habían dejado en el patio. Pero en el patio adoró. Pero ahí estaban los que vendían Biblia. Y tuvo el valor de comprar una Biblia. Un retazo. Miren, el que compraba. Miren, por eso nosotros somos tan ingratos. Pero tan ingratos. Que tenemos la Biblia más empolvada y más acabada que a saber el qué. 66 libros empaquetados ahí. Y la compra con la letra grande, la letra dorada, la letra no sé. ¿Para qué? Para solo traer el día del culto y que ni la haya. Ese hombre tenía un hambre por Dios. Un hambre por Dios tan tremenda. Que solo compraban Biblia o un pedazo de ley los que tenían dinero. Y él había comprado un trozo de Isaías. Y él llevaba hambre, ¿sabe por qué? Porque venía de allá. No lo habían dejado entrar. Lo habían dejado que se quedara en el patio. Porque esa razón tuvo David. Mire, mejor que estén allá en el patio que estén en otro lado. Y había llegado y había regresado. Pero él lleva tanta hambre que el volado no lo, la ley no la compró. Ay, de verdad, qué bonita, va, $100, $200, $300. Ay, no voy a llegar y lo voy a guardar. En el camino la iba leyendo. Y Dios, que lo sabe todo y que tiene un plan de salvación para los menos, a los más aborrecidos, Dios tiene un plan. Aquellos que nadie los discrimina por el color de piel. Ellos eran negritos, ellos eran de piel negra. Hermano, con que los judíos no querían a otro chel igual que ellos, iban a querer a un prietillo. Bravos. Pero mire cómo es Dios de lindo. Allá tenía su siervo, que era guiado por el Espíritu Santo. Y cuando lo mira que va, dice que el Espíritu le habla a Felipe: acércate al carro, Felipe. El Espíritu le habló y se acercó al carro y lo va oyendo, que va leyendo: como cordero mudo fue llevado al matadero. Léalo. Y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, porque fue quitada de la tierra su vida. Dice que respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas. Ya a Felipe le había preguntado: ¿entiendes lo que lees? Él le había dicho: ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Mire, hay gente, amados hermanos, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no es capaz de enseñarle a otros. No es capaz de enseñar. Él había ido donde quería que le enseñaran y nadie le enseñó. Qué triste que venga alguien a la iglesia queriendo aprender y nadie le enseñemos. Pero el Señor va a usar a alguien. Usó a Felipe y le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿Del profeta o de alguien más? Y él le dijo: ese hombre es Jesús el Mesías, que vino a morir por nosotros. Va leyendo la profecía del profeta Isaías, pero esa profecía se cumplió. Jesús ya vino y empezó a predicarle. Entonces Felipe dice, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, en un camino desierto. Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué deseo tenía de recibir a Cristo? ¿Qué hambre tenía por recibir a Cristo? Que había viajado 3 meses. Usted hay nomás que ni Cora paga para venir al culto y no viene. Ni Cora paga para venir al culto. ¿Y cómo nos cuesta congregarnos? ¿Cómo nos cuesta venir a la casa del Señor? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos hambre por Dios. Porque no tenemos deseo de buscar a Dios.
Porque tenemos tanta palabra que ya no sale por los ojos, por los oídos y por todo. Pero hay gente deseando escuchar palabra de Dios. Hay gente deseando recibir palabra de Dios. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe logró salvar a alguien con la ayuda del Señor, y lo mandó hasta lo último de la tierra. No voy a creer que el etíope se fue a quedar callado. Fue a hablar de Cristo allá en Etiopía. Fue que allá se levantara una congregación, porque de esa manera es la única manera que se expande el evangelio. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para testificarle a otro que solo Cristo salva, que solo Cristo libera, que solo Cristo sana, que solo Cristo viene pronto. Necesitamos hoy anunciar de que solo en Cristo, amados hermanos, hay salvación. Pero para eso necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos oír al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos hable. Dejarse guiar por el Espíritu Santo significa cumplir con los propósitos de Dios. Para ser guiado solo se necesita la obediencia, no la preguntadera. Para ser guiado por el Espíritu Santo no necesita usted: ¿y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? ¿Y por cuánto Dios? ¿Y qué hago, Señor? No, solo se necesita obedecer. Obedecer. Si el Señor lo manda a hacer una cosa, no le está diciendo: pregúntame para qué o por qué. Los grandes hombres de Dios fueron usados por el Señor porque hacían lo que Dios les mandaba, porque hacían lo que Dios les dirigía. Y hoy necesitamos una iglesia que se deje guiar por el Señor, que se deje guiar por el Señor. No ande haciendo alianza con el enemigo, por el amor de Dios. No ande haciendo alianza con quien no debe. Sepa que hay un Dios que lo puede guiar, hay un Dios que lo puede sacar en victoria. Pero necesitamos hoy que el Señor ensanche nuestro territorio. Y para que Él ensanche nuestro territorio, necesitamos permitirle al Espíritu Santo, de decirle: Espíritu Santo, yo quiero que a partir de hoy seas mi guía. Que a partir de hoy seas mi guía. ¿Cuántos quieren que el Señor lo guíe? No hay nada mejor. Miren, muchos de los que estamos hoy, estamos aquí porque el Señor nos ha librado de grandes cosas. De grandes cosas. El Espíritu Santo es tan maravilloso que antes que suceda nos va a advertir. Que antes que pase nos va a advertir. Necesitamos hoy una iglesia que en vez de preguntarle a otro: ¿y qué va a pasar conmigo? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios, que Dios tiene la respuesta. Y Dios quiere que nosotros le digamos a Él: Señor, guíame. Señor, transfórmame. Necesitamos hoy una iglesia, amados hermanos, que despierte. Porque ¿a quién guió también? A Pedro. A Pedro lo guió, por eso recibió a Cornelio. Si no, este Pedro ni siquiera le hubiera ido a hablar, pero el Espíritu Santo le habló y lo dirigió. Yo quiero que esta mañana ustedes se pongan de pie. Pónganse de pie esta mañana.